bien, aquí estoy. Shalom, shalom para tu vida, amado hermano, hermanas. Muchísimas gracias por estar compartiendo cada oportunidad que tenemos desde Tanti. Tanti es la localidad, provincia de Córdoba, República Argentina, la cual bendecimos. No nos vamos a cansar de orar por nuestra Argentina, por la nación, por los matrimonios, por la familia. ¿Cuántos pedidos de oración? ¿Cuánta necesidad? Dejo esto acá, ahí está el monitor para saludarte desde aquí, desde esta preciosa, una jornada espectacular, 23 grados, me dice la temperatura en esta parte de la provincia de Córdoba. Te bendigo. ¿Quién te habla? Un amigo, un servidor, el ROE, Pastor Raúl Cajas, compartiendo lo más importante, es un caudal de información, es mucho. Claro, no solamente hay que ser oidores de la palabra, sino hacedores. Ahí está, Romanos capítulo 2, Santiago capítulo 1, versículo 22 dicen acerca de esto, no siendo solamente oidores, sino hacedores. Ahí está el secreto, vamos a decir. Obedecer a la palabra, cosas, yo lo digo, muchas veces lo he repetido, cosas que yo a veces no entiendo, pero las trato de obedecer al máximo, porque eso va a provocar bendición. La obediencia va a desatar, ¿qué cosa? La bendición. Así que créele al Señor, créele. Mucha gente dice, sí, yo creo en Dios, creo, pero no le crees a la palabra, no te moves en sus mandamientos, en sus estatutos. Estamos ya este fin de semana para una celebración muy importante, Shavuot, fiesta de las semanas, 7 semanas han pasado y el día sábado al atardecer, el día de reposo al atardecer, vamos a estar de celebración con nuestros hermanos aquí en barrio Los Chañares. Reconocemos, observamos la mano del Señor a través del tiempo de la Torá, de la Biblia, la palabra del Señor, los distintos acontecimientos históricos que han sucedido. Bueno, la mano del Señor siempre cuidando, protegiendo y proveyendo a su pueblo, al pueblo hebreo, al pueblo de Israel. Ay, aunque a veces hubo mucha incredulidad, hubo dudas, rebelión, muchas cosas. Por eso se postergó un viaje desde Egipto hacia la tierra prometida que iba a durar pocos días, pero por esas cosas, dudas, rebeliones, rebeldía, inseguridad, bueno, el pueblo se vio postergado 40 años en el desierto, pero pese a eso, la mano del Señor siempre estuvo ahí y les dio lo más importante, la Torá, la palabra del Señor. Walter querido, ya está mi querido hermano Walter diciéndome buenas tardes, aquí Walter Box, atento a escuchar la palabra del Señor. Muchísimas gracias, mi querido hermano, por la fidelidad, por estar compartiendo cada día nuestras transmisiones desde aquí, desde Tanti, esta preciosa localidad de Tanti. Bueno, te voy a invitar como cada oportunidad a que te suscribas a nuestra página en YouTube. Ahí, dale me gusta, suscríbete, toca la campanita. ¿Para qué? Para que puedas recibir una notificación cada vez que subimos un video, una enseñanza a la plataforma de YouTube. Es totalmente gratuito, no hay que pagar nada por nada, así que te invito. Bueno, voy a la Biblia, la palabra del Señor, que es la que nos enseña, nos corrige. Segunda de Timoteo 3:16, el apóstol Pablo le escribe y le dice, toda la escritura, cuando dice escritura, la vas a encontrar con mayúscula, porque era lo que había en ese tiempo. No estaba Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Efesios, Filipenses, no había nada de eso. Del Nuevo Testamento, como comúnmente lo conocemos, Brit Hadashah es la palabra hebrea, un pacto renovado. Porque la Biblia, claro, no tiene separación. Viste que entre el Antiguo, en cualquier Biblia lo vas a encontrar, entre el Antiguo y Nuevo Testamento, así mal llamados, hay una hoja en blanco, como que separa, y no, esa no tendría que estar ahí porque es toda una continuidad, es toda una historia. Bueno,
Vamos a la palabra del Señor. Mateo, capítulo 3, vamos a compartir en esta tarde preciosa jornada que nos ha regalado. Anoche mucho viento, y sé que en la provincia de San Juan viento sonda, fuerte viento sonda, y abundantes nevadas, decía el pronóstico, en la cordillera. Así que seguramente se van a poner días fríos. Creo que sí, para la semana siguiente tenemos frío. Creo que para el domingo ya está anunciado el frío. Juan el Bautista prepara el camino. Juan el Inmersor. Juan el Bautista prepara el camino para el Señor. El relato lo vamos a compartir aquí, Mateo capítulo 3. Lo vas a encontrar en Marcos capítulo 1, del versículo 3 al 8. Y en el libro de Lucas, el médico amado, también lo vas a encontrar ahí. El mismo relato o parecido. Esto se les llama evangelios sinópticos porque son similares, parecidos. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto. Qué raro, en el desierto de Judea. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional 1999. Bueno, aparece en el escenario. Siempre se dice que entre esa hoja blanca que aparece entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento, como se lo conoce, entre esos Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, o Pacto Renovado, es la palabra Brit Hadashah, se dice que hay 400 años de silencio, pero el Señor, claro, siempre estuvieron los profetas, siempre la palabra del Señor estuvo en el ambiente, en la atmósfera espiritual, estaba la palabra del Señor. Pero sucede que apareció Juan el Bautista. Juan el Bautista es hijo de Elizabeth, prima de María, Miriam, que es la madre de Cristo, el Mesías Yeshua. Es decir, entre Juan el Bautista hay 6 meses con relación al nacimiento de su primo, el Mesías Yeshua. Son primos y hay 6 meses de diferencia. Pero fíjense, dicen aquellos días se presentó Juan el Bautista, un protagonista que va a aparecer en el escenario, haciendo ¿qué cosa? Predicando en el desierto de Judea. Es algo raro, a mí siempre me llamó la atención. Cuando los pastores por ahí siempre buscamos lugares poblados, frente a las plazas, a lugares concurridos. ¿Para qué? Claro, donde hay cantidad de personas, para que un mensaje, claro, pueda afectar a muchas más personas. Ahí la tengo a mi mamá desde la provincia de San Juan, abundantes bendiciones. Me dice, queridos pastores, cariño desde San Juan, un abrazo grande, sponsor oficial del ministerio, mi querida madre de la provincia de San Juan. Entonces aquí Juan el Bautista está predicando, anunciando, proclamando. Resulta que 700 aproximadamente, entre 600 y 700 años antes de este acontecimiento, lo vamos a ver, el profeta Isaías estaba diciendo, ya estaba anunciando, ya estaba proclamando que estos acontecimientos se iban a desarrollar. Fíjese que tal vez la gente no creía. ¿Cómo ahora se anuncia que Cristo viene pronto? Prepárate, limpiate, ya no con la levadura, con pecado, no, trata de limpiarte, de arreglar tu vida espiritual, acomodar tu altar, tu relación con Dios, con las cosas espirituales, que Él, ya vamos a ver aquí, los cielos se abrieron en el episodio de Cristo, en el bautismo, que lo vamos a compartir ahora, y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Otra versión dice que provoca placer. Bueno, eso es lo que debemos hacer con nuestras vidas, porque la vida es un flash. Es un flash, la vida pasamos muy rápido por el tiempo, y la mejor decisión es esa, tomar las cosas espirituales, hacer la mejor decisión de vida, de fe por Cristo, por el Señor, porque el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y decía, mire el mensaje, arrepiéntanse,
porque el reino de los cielos está cerca. Otra versión dice arrepentíos, porque el reino de los cielos, Reina Valera, por ejemplo, 1960, se ha acercado. Otra versión dice se ha ofrecido, se está ofreciendo. Bueno, ¿en qué consistía el primer paso? El arrepentimiento. Pastor, pero si yo no maté a nadie, no maté a nadie. El pecado es lo que provoca una separación. Eso dice Isaías capítulo 59, versículo 2. El pecado provoca una separación, una división. Y dice el mismo Isaías 59, 2 que el Señor, Adonai, apartó el rostro, su rostro apartó, ¿para qué? Para no vernos, y sus oídos también, quitó sus oídos, apartó sus oídos para oír nuestra oración. Eso provoca el pecado. La definición la vamos a encontrar en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, el Pentateuco, las Escrituras, lo que había en esa época, porque pecado es infracción de la ley. Eso es, una persona que comete pecado transgrede e infringe una ley. ¿Qué quiere decir? Que se expone a una sanción, a un castigo. Entonces, eso provoca el pecado. La gente dice, yo no tengo pecado, gran pecado. Bueno, cuando no cumplís los mandamientos, la palabra del Señor, mucha gente dice, yo soy cristiano, tengo a Cristo en mi corazón, tengo una Biblia, voy a la iglesia, pero tal vez tu manera de hablar, tu manera de pensar, tu manera de hacer las cosas, dejan mucho que desear. Entonces, la palabra del Señor es la que nos limpia, la que nos purifica, la que nos santifica, la que nos capacita, nos perfecciona, dice, para que todo varón sea perfectamente preparado, dice, para toda buena obra, según de Timoteo, capítulo 3, del 16 en adelante. Eso dice. Entonces, el arrepentimiento es lo que predicaba Juan el Inmersor, el Bautista. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Pregunta, ¿quién es el reino de los cielos? ¿Quién lo representa? El Mesías Yeshua, él es el reino de los cielos que está cerca, dice esta versión. Otra versión dice, se ha acercado. María, te saludo, buenas tardes. Bendiciones, te saludo desde aquí, Tanti, es la localidad. Muchísimas gracias por cada mensaje. Buenas tardes, pastor, atenta a oír la poderosa palabra del Eterno. Dios bendiga sus vidas. Muchísimas gracias por cada mensaje, por cada saludo, por cada mensaje. Nos alienta, claro, la palabra, los mensajes nos alientan y nos animan a seguir adelante. Así que vamos todavía. El reino de los cielos, 136 oportunidades habló el Mesías Yeshua acerca del reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de Cristo, 136 veces. Quiere decir que es importante. Aún resucitado, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, dice que se presentó con el Mesías Yeshua con pruebas indubitables que él era el Cristo, que él era el Mesías, que había muerto, pero que al tercer día el Padre lo había resucitado. Pruebas indubitables. ¿Y haciendo qué cosa se presenta? Hablando acerca del reino de los cielos. Fíjese que es importante, es muy importante. El reino de los cielos es un lugar preparado para gente preparada. Mucha gente dice, Dios es amor, pastor. No me digas que no es amor. Sí, Dios es amor. La Biblia lo dice, pero también la Biblia dice, lo vamos a ver aquí, que es fuego. Y es fuego que consume. Hay un fuego que purifica, pero el fuego consumidor del Señor te quema en su totalidad. Entonces es amor, pero también es fuego, y no tendrá por inocente al culpable. ¿El culpable de qué, pastor? El pecado. El pecado te separa, te aliena. Deja el pecado, arrepentite. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. La confesión, fíjate qué fácil que lo hace el Señor.
Está el deseo del Señor, que nadie se pierda, sino que todos procedan a ¿qué cosa? Al arrepentimiento. Examinarse la persona, se debe examinar. Y sabe que el infringir la ley, el no cumplir la palabra, el independizarse de Dios, del Eterno, va a provocar un pecado, una separación. Entonces de eso se tiene que arrepentir la gente, que se ha independizado. Cuando dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es muy diferente, es distinto estar bajo la cobertura del Señor, guardado, cuidado, protegido por el Señor, que estar fuera de la cobertura, lejos. Y así hace el hombre. Como el hijo pródigo, tenemos una parábola muy conocida, el hijo pródigo. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías. Voz de uno que grita en el desierto. Este está en Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Voz de uno que grita en el desierto. Reina Valera dice que clama en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas, enderecen sus caminos, dice otra versión, claro, porque el hombre está caminando por caminos torcidos. La Biblia dice que hay muchos caminos, escuche, hay muchos caminos, dice la Biblia, que al hombre le parecen perfectos, correctos, buenos, que al hombre le parecen. Pero sigue diciendo el proverbio, pero esos caminos que al hombre le parecen perfectos, que está todo bien, el fin de esos caminos es destrucción, es muerte. Hay alguien que dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El Mesías Yeshua, él lo dijo, yo soy el camino. Si estás desviado, si has equivocado, has cerrado la dirección en tu vida, en el matrimonio, en la familia, en lo económico, en lo financiero, Él es el camino que te lleva al Padre. Yo soy el camino y la verdad, porque hay mucha mentira pululando en el ambiente. El Dios con minúscula de este siglo, que es el mentiroso, Satanás, el adversario, el padre de mentira, les ha cegado el entendimiento a las personas para que no le resplandezca la luz de Cristo. Esa es la función de Satanás, el adversario. Juan 10:10 dice el ladrón, porque te roba, no vino sino a hurtar. Entre el hurto y el robo hay una gran diferencia, violencia. En el hurto no hay violencia, en el robo sí. El enemigo, Satanás, viene a hurtarte, te lo saca sin que te des cuenta, te quita, te roba, te hurta la paz, la tranquilidad, lo económico, la salud, lo financiero, te destruye el matrimonio, te destruye la familia, te destruye los hijos. A eso vino, a hurtar, matar y destruir. Pero sigue diciendo Juan 10:10, pero yo he venido, dice el Mesías Yeshua, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vida eterna es eso. Vida eterna. La mejor decisión de nuestras vidas es por Cristo. No hay otro. Por eso hay una necesidad de la predicación del Evangelio. Preparen el camino para el Señor. Háganse sendas rectas. Vuélvanse al Señor. La ropa de Juan estaba, claro, de una forma, vestía de una forma diferente. ¿Cómo que llamaba la atención? Juan es el mismo, en Juan vamos a ver que hay comentarios que se habla que es el mismo espíritu de Elías, el profeta Elías, aquí en la presencia de Juan. La ropa, eso lo dice Malaquías. La ropa de Juan estaba hecha de, mire qué raro, la forma de vestir. Estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Esa era la forma de vestir, claro, muy parecido a la forma de vestir del profeta Elías, el gran profeta Elías. El camello, el pelo de camello, si usted lo pudiera conocer, yo tuve la oportunidad de conocer en algunas veces por ahí,
Y es en lo que la Biblia relata cuando se hacía penitencia, se hacía luto, se cubría con cilicio. La palabra cilicio, claro, se lo relaciona a un manto. Por lo general se lo hacía de pelo de camello, con ceniza. Se cubría el cuero en una actitud de duelo, de un dolor, entonces de una queja, se cubrían con eso, y es muy áspero. La piel de camello es áspera. Se vestía de esta manera, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaban de langostas y miel silvestre. Algunas versiones, por ahí, algunos comentarios van a decir que no eran langostas, saltamontes, conocido comúnmente saltamontes. Cuando nosotros estudiábamos en Levítico capítulo 11 acerca de lo que es animales puros y animales impuros, inmundos, veíamos una gran diferencia. Y ahí aparecían este tipo de insectos que sí se podían comer. Yo lo creo que puede ser las langostas, que se puedan comer langostas, saltamontes, porque habla de las características de las patas, y son los que dan brincos, los que dan saltos. Saltamontes, langosta, dice esta versión. Y decían también por ahí algunos otros comentarios que podría ser algarroba en un estado verde todavía, no estaba maduro, entonces tiene un color verde y se lo asemeja a las langostas. Entonces se puede decir, se creía que también podía ser esas algarrobas en estado verde todavía, no estaban aptas para el consumo. ¿Y con qué más? Con miel silvestre. La miel que se comía en esos tiempos era la miel de dáctiles, por las palmeras, las cantidades de palmeras. Bueno, de ahí se extraía la miel, el jugo de esos dáctiles se lo llamaba la miel también, como nosotros conocemos la miel de oveja. Vio que a Abraham se le dio una promesa de una tierra buena, ancha y espaciosa, que fluye, dice, leche y miel, por las cantidades palmeras que hay en Israel. Bueno, sigo con la Torá, la palabra del Señor. Preparen el camino para el Señor, háganle en sendas derechas. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía, mire, al desierto. La gente salía de las ciudades y se iba ¿a dónde? Al desierto. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. La gente iba al desierto. ¿A qué? A escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Arrepentíos, le decía, no era que ploteaba, que maquillaba el mensaje, como a veces los pastores por ahí se hace, para no ser tan fuerte con la gente y decir, claro, se lo trata de maquillar al mensaje, de suavizar un poco. Pero Juan el Bautista, esa característica espectacular que tenía, que era arrepentíos, y ya vamos a ver que trata a algunos religiosos de generación de víboras. Ya lo vamos a ver, generación de víboras, arrepentíos y convertíos, o arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos les es ofrecido. Qué bueno que es el Señor. Pero era un mensaje duro y la gente acudía. La Biblia dice que va a llegar el momento que muchos se van a amontonar para querer escuchar la palabra del Señor, el mensaje. Lo que se está proclamando, lo que se está diciendo, lo que la Biblia enseña sin adornos. La verdad, más vale herir a las personas con la verdad y no matarlas con una mentira. La verdad te va a hacer libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y después dice, la verdad os hará verdaderamente libre. Cuando confesaban sus pecados, Él los bautizaba en el río Jordán. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba, religiosos,
fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: camada de víboras, generación, dice otra versión, generación de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Mire, al que mucho se le da, la Biblia dice que mucho se le demanda. El tener un ministerio, un don, el de pastores, Efesios capítulo 4, versículo 11, dice: él mismo constituyó, según Reina Valera, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Efesios capítulo 4, versículo 11. Entonces, como Romanos capítulo 12, como 1 Corintios capítulo 12, habla de dones, distintas capacidades que Dios, el Eterno, ha dado a los hombres. ¿Para qué? En resumidas cuentas, para edificación del cuerpo de Cristo, de la quejilá, de la congregación, de la eclesía, de la iglesia. Pero guarda, cuidado, mucho cuidado, porque al que mucho se le da, mucho se le demanda, y el Señor va a pedir cuentas, y vamos a rendir cuenta. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10, dice que todos, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y vamos a rendir cuentas según nuestras obras, sean buenas o sean malas. Vamos a rendir cuentas. ¿Cuánto más un ministro, un pastor no puede tener menor calidad, menor capacidad, menor consagración a las cosas espirituales que un hermano? Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Entonces, mucho cuidado. A los religiosos les está hablando ahí. Y cuánto más cuando se enseñan doctrinas erróneas. Cuánto más cuando no se habla de la verdad, de la Torá, de la Biblia, la palabra del Señor, el mensaje sin agregados, lo que la Biblia dice. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Produzcan, dice, frutos. ¿De qué cosa? Frutos produzcan que demuestren, insiste Juan el Bautista, ¿con qué cosa? Con el arrepentimiento, porque le has fallado, te has independizado de Elohim, de Dios. No piensen que podrán alegar, tenemos a Abraham, otra versión acá, dice a huir de la ira, del fuego de Dios, porque las serpientes, claro, huyen cuando ven fuego, y el Señor es fuego consumidor. No piensen que podrán alegar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras, Dios, Elohim, es capaz de darle hijos a Abraham. Claro que el Señor lo puede hacer. Somos un edificio, dice Pedro, dice que somos un edificio espiritual. Piedras vivas, él habla de piedras vivas. Él lo puede hacer. Lo que es imposible para los hombres, el Señor Adonai, el Todopoderoso, lo hace posible. Dice que somos, Pedro, habla de un edificio espiritual. Piedras vivas, consolidadas, unas con otras, unidas, piedras vivas, no piedras inertes, muertas, algo, un estado sólido ahí que está inerte, no. Piedras vivas que edifican, dice, un edificio, valga la redundancia, un edificio espiritual. Un edificio espiritual, ¿para qué cosa, pastor? Para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Es para eso. La congregación, 1 Corintios 3:16, dice que somos el templo de Dios, de Elohim, del Eterno. Somos el templo a modo individual. Y cuando estamos reunidos los hermanos, somos el templo de Dios. Y cualquiera que destruyera el templo de Dios, el cual sois vosotros, Dios, Elohim, el Eterno, lo destruirá a ellos, dice la palabra. Así dice. Entonces, somos un edificio, somos una familia, dice Gálatas capítulo 10. La familia, cuando podamos hacer lo bueno y le podamos hacer el bien a alguien, lo hagamos inmediatamente. Pero primeramente dice a los hermanos de la fe, a los hermanos de la familia de Dios, dice Reina Valera. Familia, casa,
edificio espiritual, el cuerpo de Cristo, dice también Pablo, el rabino Shaul, dice, Cristo es la cabeza y nosotros, unos con otros, somos miembros de un cuerpo, cimentados, unidos. Vamos con la palabra. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol, el árbol es comparado ¿con qué cosa? Con los hombres. Los árboles en la Biblia son comparados con hombres. Y todo árbol, todo hombre que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Será cortado y arrojado al fuego. Qué triste. El árbol, enseñó el Mesías Yeshua, lo vamos a ver más adelante, dice el árbol se conoce por los frutos. No puede dar un buen árbol dar malos frutos, ni un árbol malo dar buenos frutos. Por sus frutos los conoceréis. A las personas las vas a conocer por los frutos. Cuando hablas con alguna persona por ahí, déjala hablar. Unos minutos, unos segundos, unos minutos y te vas a dar cuenta qué es lo que hay en el corazón de esa persona. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Te vas a dar cuenta si hay odio, si hay ira, si hay enojo, si hay celos, si hay envidia, si hay malas palabras, blasfemes, cuántas cosas, te das cuenta, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hacha ya está puesta, dice, a la raíz de los árboles, a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Fuego. Yo los bautizo a ustedes con agua. Juan el Bautista, el inmersor, está en el río Jordán, bautizando, agua corriente, tiene que ser agua corriente, no puede ser la costumbre, la historia es así, el bautismo tiene que realizarse en agua corriente, agua que te limpia, agua que te purifica, como ese árbol de Salmos capítulo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla escarnecedores, ni con pecadores se ha juntado, sino que su deleite está cuando medita en la palabra del Señor. Será, dice, como un árbol plantado a orillas de corrientes de agua, que su hoja está siempre verde, da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace será prosperado. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Su hoja está siempre verde, da su fruto, lo que estamos viendo aquí, a su tiempo, y todo lo que hace será prosperado. Es bueno. ¿Por qué? Porque el agua corriente es la Torá, es la palabra del Señor que nos limpia, que nos purifica, que nos santifica, que nos da vueltas y vueltas en el corazón, en la mente, y no podemos obviarla. Tenemos que oírla, atesorarla en el corazón y ponerla por obra. Eso va a traer muy buenos resultados para tu vida. ¿Sabe que el Salmo 133 habla de los arroyos del Negev? Ahí todos esos arroyos que descienden de las partes altas, es desierto. Donde está predicando Juan el Bautista es un desierto, el desierto de Judea. Pero el río Jordán se forma con los arroyos que descienden del Negev, en esos montes altos, y ¿sabes dónde van a parar? Van a parar al Mar Muerto. Y eso funciona espiritualmente, nos da a entender que es el agua de arriba, de las partes altas, que desciende y te limpia. Por eso el bautismo tiene que ser, no por aspersión, así unos chorritos. Otra característica es que no puede ser un niño, un recién nacido no puede ser bautizado de esa forma, como lo hace en alguna iglesia tradicional, porque tiene que ser por inmersión. La Biblia dice sumergidos en agua corrientes. Esas son las características. Sabe que por mucho tiempo yo he bautizado muchísimos hermanos, pero en piletas de natación, en las piletas, no sé. El agua corriente es la que te limpia, la que te purifica, la que te santifica. Así es, así sigue diciendo la Torá. Yo bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. 6 meses es mayor el tiempo, Juan el Bautista, que el Mesías Yeshua, el primo. Y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Otra versión dice,
desatarle los cordones de las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Tiene el rastrillo, dice, en la mano y limpiará su era, el territorio, el terreno, recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará como fuego que nunca se apagará. Eso nos habla, es una alegoría que está usando el Señor aquí. Claro, cuando se cosechaba el trigo se lo aventaba con un rastrillo, con una horqueta, con esa herramienta. Claro, se esperaba que hubiera viento en superficie y se tomaba ese rastrillo y se comenzaba a tirar el trigo con hoja, con cáscara y todo al viento, arriba, hacia arriba. Y el viento llevaba el tamo. Tamo es la palabra que define la cáscara, la cobertura del grano de trigo. Y nosotros somos así también. Tenemos una cáscara, como la cebolla. ¿Ha visto que la cebolla tiene varias cáscaras? Y hay que limpiarla y sacar lo que esté descompuesto hasta que queda la parte buena. Así somos nosotros también, como el grano de trigo. Y dice que lo va a limpiar el Señor. El Señor lo va a limpiar. Y nos va a limpiar y nos va a purificar y nos va a guardar, dice el trigo, bueno, apto, lo va a guardar en el granero. Y lo otro, el resto, la cáscara, lo que no sirve, va a ser quemado, dice, en el fuego eterno. Y un día, Yeshua fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí?, objetó. Dejémoslo así por ahora, pues, dice el Mesías, en una Biblia usted lo va a encontrar con letras rojas, que son palabra del Señor. Pues nos conviene cumplir con lo que es justo. Con toda justicia, dice otra versión, la justicia de Dios, del Eterno. Le contestó Yeshua. Entonces Juan consintió, agachó la cabeza y dijo, sí, está bien. Tan pronto como Yeshua fue bautizado, subió del agua. En ese momento, mire lo que sucedió, la obediencia. Esto es obediencia. Dice, tan pronto como Yeshua fue bautizado, él cumplió la ley, la Torá, él cumplió todo. Tan pronto como Yeshua fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Esta era una señal, esto es una señal que iba a suceder. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido en él. Otra versión dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, quien provoca placer. Sabe que Cristo, el Mesías Yeshua, dice en un momento de su ministerio, dijo, todo aquel, escuche, todo aquel que hace, que me reconociere, así dice, que me reconociere delante de los hombres, yo lo reconoceré delante de los ángeles de Dios. Todo aquel que hace preparativos, todo aquel que se prepara, que entrega su vida, que rinde su vida y que trata de agradarle, no a los hombres, sino agradarle al Señor, con todo el corazón, con toda la mente, con toda su alma, con todos los recursos, con el tiempo, con todo, le trata de agradar, reconocerlo al Señor. Bueno, todo lo que hacemos aquí en la tierra tiene un impacto en el cielo. Eso tiene un gran impacto en el cielo. Por eso la obediencia provoca la bendición. Ahí tenemos un ejemplo. El Mesías nos da el ejemplo en todas las cosas. A mayor obediencia, a mayor acercamiento a las cosas espirituales, a buscar la llenura del Espíritu Santo en nosotros, la vida va a ser mejor. Como decía el libro de Job, tantas penurias que pasó Job, pero en un momento de su vida, el tiempo final, dice, yo de oídas había oído de Dios, del Eterno, pero ahora mis ojos lo ven al Señor. Te dejo
Que tu vida sea una ofrenda de olor grato para el Señor cada día. No me dejes solo, mañana seguimos compartiendo más. Hay mucho, mucho más para compartir. Mucha más palabra del Señor. Que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, que alce su mirada, que tenga de ti misericordia y que te dé shalom, que puedas decir estoy completo en el Señor. Shalom, alejem.